Hay dos temitas centrales o dos temas que deberíamos de leer para informarnos un poco de qué vamos a hablar. El primero es el centro de masa. Su libro le da una definición como el punto geométrico donde se supone está concentrada toda la masa de un sistema en particular. Lo usamos bastante en cualquier aparato automovilístico o cualquier medio de transporte también. De ahí el hecho de que si el centro de masa se pierde de donde esté el punto fijo, un auto o un camión, una moto, una bicicleta o una persona que anda en patines o en una patineta, como sea, va a perder el equilibrio y se va a caer. Eso radica en la función del centro de masa. El centro de gravedad es un poquito más complejo. Su libro le dice que es un punto donde se aplica la resultante de todas las fuerzas de la gravedad que actúan sobre distintas partes del cuerpo. Entonces, en este caso la gente lo confunde con la palabra equilibrio. Cuando alguien realiza algo de equilibrio, significa que el centro de gravedad tuvo una cierta estabilidad. Aquí no lo creo que lo pueda hacer muy fácilmente, pero con práctica se puede llegar a encontrar un punto básico donde va a ser el centro de gravedad, para que podamos mantenernos más estables. El libro nos presenta esta fórmula. Para el centro de masa, específicamente hablando, tenemos que hacer la sumatoria de la masa de un objeto con respecto a la distancia de ese objeto, dividido entre la sumatoria de todas las masas que ahí aplican. Eso lo tenemos en la página 53 de su libro, y en la 54 tenemos dos ejemplos para analizarlo mejor. Si nos dan la masa y nos dan una distancia específicamente, entonces aplicamos la fórmula y hacemos una sumatoria, dependiendo cuántas masas estén relacionándose. Pero también hay un ejemplo donde le proporciona coordenadas en X y coordenadas en Y. Entonces ahí tenemos que hacerlo por separado. Aplicar la fórmula utilizando los valores de X y usar la fórmula aplicando los valores de Y, para que encontremos con más exactitud ese centro de masa en las coordenadas X y coordenadas Y. Un cuerpo de 5 kilogramos está en la posición de 10 centímetros y otro de 10 kilogramos está en la posición de 25 centímetros, donde se halla el centro de masa de este sistema. Entonces, tenemos una masa 1 que es de 5 kilogramos. Tenemos una distancia 1 que va a ser de 10 centímetros. Tenemos una masa 2 de 10 kilogramos. Y tenemos una distancia 2 que va a ser 25 centímetros. Entonces, necesitamos el centro de masa. Por lo tanto, voy a aplicar la fórmula que ya habíamos mencionado anteriormente. Cm es igual que la sumatoria de la masa multiplicado por la distancia, pero como acá son dos masas, son dos distancias. Y aquí vamos a sumar la masa 1 más la masa 2. Todo eso tiene que coordinarlo de acuerdo a cómo se lo proponen los datos. 5 kilogramos multiplicado por la distancia de 10 centímetros, 10 kilogramos multiplicado por 25 centímetros, y abajo sumamos las dos masas. Eso al final nos daría un resultado exacto como el siguiente. De la primera opción tenemos 50, de la segunda tenemos 250 y abajo suma 15, entonces 50 más 250 son 300. 300 entre 15 pues nos daría 20 centímetros. Otro tema que aparece en la semana 4 es el momento de fuerza, pero también le podemos llamar torque. La letra para abreviar torque sería una letra especial, sería una T pero escrita
en griego. Ya las otras T que hemos usado aplican para otras magnitudes de la física, una T de temperatura, una T de tiempo, una T de tensión, una T de periodo. O sea, existen varias T's a través de lo que es la física, entonces ya se nos acaban las opciones, por lo tanto tenemos que usar este tipo de letra. Para encontrar el torque necesitamos una fuerza específica, pero multiplicado por un brazo palanca. A veces puede haber una B, a veces puede haber una D. Eso va a depender del libro, ¿verdad? Pero lo que tratamos de dar a entender con la B es que es un brazo palanca. Es decir, para poder formar una presión necesitamos una palanca para poder realizar esa presión. Pero sobre todo, para realizar la fuerza como tal, necesito un brazo palanca. La distancia que tenga esta, pues es la que va a ir acá, o iría acá en todo caso. El ejemplo más fácil es cuando quisiéramos cambiar una llanta de un carro. Necesitamos una llave necesitamos la llave para poder desajustar las tuercas, pero no podemos llegar y simplemente darle vuelta con la mano porque necesitamos demasiada fuerza para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que utilizan muchas personas? Bueno, andan cargando o se consiguen un tubo que hace que la llave sea mucho más larga y al final no necesitamos mucha presión porque a lo que es el largo de esa palanca le funciona lo que es la palabra torque, un momento de fuerza. Si notan un ángulo, entonces sería torque igual la fuerza por el brazo palanca multiplicado por el seno del ángulo. El torque como tal tiene la combinación de dos unidades, los newton por metro. Entonces cada vez que hagamos un ejercicio donde aplique torque va a ser newton por metro. Pero nadie menciona newton por metro, todos mencionamos lo que es la definición torque. Un mecánico ejerce una fuerza perpendicular de 25 newton en el extremo de una llave de 20 centímetros de longitud para apretar una tuerca. ¿Cuál es el torque producido en la tuerca? Entonces me están pidiendo el torque, la fuerza como tal, 25 newton, y la llave tiene una longitud de 20 centímetros. ¿Verdad? Claro está que no puedo usar 20 centímetros, sino que tengo que usarlo en metros. ¿Verdad? Entonces hacemos la conversión de centímetros a metros. La fórmula que vamos a necesitar, pues ya la mencionamos, es fuerza por distancia o fuerza por brazo palanca, como quiera mencionarlo, ¿no? Y solo ubicamos la información tal como la conocemos. 25 newton por 0.2 metros. ¿No? Eso solo lo multiplicamos y recuerde, nos va a quedar newton por metro, que es torque. 5 newton por metro, pero nosotros leeríamos 5 torques como tal. Con la información de la página 63 de su libro tenemos un ejemplo como el siguiente. ¿Qué longitud debe tener el brazo de resistencia de una carretilla si al aplicar una fuerza de potencia de 4 newton levanta una fuerza de resistencia de 20 newton, sabiendo que su brazo de potencia mide 0.5 metros? Entonces, tenemos que, tenemos una fuerza. Ay, no, mejor lo hago con el libro. Bueno, tenemos una potencia de 4 newton, tenemos una resistencia de 20 newton, tenemos un brazo de potencia y también vamos a tener un brazo de resistencia. En este caso 0.5 metros. Nos están pidiendo el brazo de resistencia. Para eso, entonces, ahí el libro nos propone una fórmula bien simple. Pues la potencia tiene un brazo de potencia y la resistencia tiene un brazo de resistencia.
Bien, como voy a encontrar este de acá, la resistencia me está haciendo una multiplicación, va a pasar a convertirse en una división. ¿Ah? Lo demás, pues, es ubicar la información en base a lo que ahí nos propone. El brazo sería entonces 4 newton multiplicado por 0.5 metros entre 20 newton, lo que, usando una calculadora, nos daría como resultado 0.1 metros.